Hola, buen día. ¿Cómo están, chicos? Voy a esperar un segundito que entre más gente. ¿Cómo están, chicos? Espero que estén bien. Vamos a dejar todo listo por mientras. Va entrando más gente. Ya estamos en la recta final del ramo. Nos queda, de hecho, lo que nos queda de materia, nada de lo que nos queda de materia tiene que ver con código. Así que espero que eso sea una buena noticia. Ya vimos todo lo que teníamos que ver de código en el ramo. Así que lo último que queda ya no tiene nada que ver con código. Déjenme ver esto acá. Por mientras me pueden decir, chicos, los que estén conectados, si tienen alguna duda o alguna consulta de lo que hemos visto en las últimas clases, o si les quedó todo claro. No las había subido, subí los ejemplos de código en Qt. Así que pueden entrar a la página ahora del ramo y revisar los ejemplos que están subidos. ¿Ya? Dicho esto, vamos a compartir pantalla. Perfecto. Creo que no hay ninguna consulta. Ok. Entonces, vamos con los últimos tópicos que vamos a ver en la asignatura, ¿ya? Que básicamente es darles a ustedes una muy breve y ligera introducción de algunos temas que les pueden ayudar en cuanto al desarrollo de un software, hablando de manera más profesional. Ya vimos algo de esos tópicos cuando vimos en la última clase el tema de licencias, que es un tema que es sumamente importante y es bueno que independiente de que no logren memorizar todas y cada una de las cosas que vimos en la última clase en el futuro, sí sepan que es algo que tienen que estudiar y que tener en cuenta al momento de crear sus propios software, ya sea de manera individual, a través de algún emprendimiento, una pyme, o cuando estén trabajando en empresas más grandes. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a ver en la clase del día de hoy son algunos conceptos básicos de ingeniería de software, que, como les dije recién, les van a permitir armar de manera más ordenada y un poco más profesional los distintos desarrollos que tengan que hacer en el futuro. ¿Ya? Entonces, hablemos un poco de la definición de qué es este tema de ingeniería de software. Como dice acá, muy al estilo RAE, ¿cierto? Se puede definir la ingeniería de software como la aplicación del arte del desarrollo de software, junto con las ciencias matemáticas y computadores para diseñar, construir y mantener programas computacionales de manera eficiente, económica y que logren los objetivos para los cuales fueron diseñados. Básicamente, la ingeniería de software es una rama que lo que hace es ver cuáles son los mejores elementos, los mejores procesos de diseño e implementación de un software de manera que sea lo más ordenado posible, que cumpla con los objetivos que se plantearon para ese software y que sean eficaces y eficientes. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que se busca a través de la ingeniería de software? Es resolver un problema a costos y en tiempos controlados. Es decir, dado un presupuesto y dado una cierta planificación en tiempo, que nosotros seamos capaces de construir el mejor software y de la manera más ordenada posible, dado los objetivos que tenemos. ¿Ok? Entonces, bueno, si nosotros queremos hacer una especie de resumen de lo que hemos hecho tanto en los ramos de programación en general que ustedes han visto hasta ahora, no solo en este, los problemas que nosotros le damos, tanto por ejemplo en un certamen como insisto, en otros ramos de programación que ustedes han visto, han sido problemas muy acotados, muy específicos y muy pequeños que no requieren
una gran planificación al momento de desarrollarlo, ¿cierto? Que sería el equivalente a, por ejemplo, construir la casa para tu perrito, ¿cierto? El perrito de tu casa, tú le quieres crear una casa. No es necesario en este caso que tú hagas un diseño de la casa, que crees un mapa de construcción, que tengas que ver con mucho detalle qué materiales vas a construir, cuáles son los costos, en fin. Es algo mucho más artesanal, es decir, tú te enfrentas a un problema que en este caso sería la construcción de una casita para un perro y puedes simplemente poner a crear la casa, ¿cierto? No necesitas una gran planificación para ello. Como dice acá, lo puede hacer una persona, requiere un modelado mínimo, un proceso es sencillo y herramientas también muy simples para poder crear una casita para el perrito que sale ahí. ¿Ok? Estamos viendo un caso de estudio. Recién llegué por si acaso. Sí, estamos introduciéndonos en el tema de ingeniería de software. Entonces estoy poniendo un caso sencillo de cómo han ustedes trabajado hasta el día de hoy, ¿ya? Entonces, de la forma que han trabajado ustedes, tanto en los certámenes como en otros ramos, por ejemplo, es muy parecido a construir una casita para un perro. Ustedes se enfrentan a un problema muy pequeño, muy acotado, que no requiere gran planificación. De hecho, lo pueden desarrollar en el tiempo de un certamen. Entonces, este sería el equivalente a lo que han hecho hasta ahora, ¿ya? Por supuesto, cuando se enfrenten a su vida laboral, cuando salgan de la universidad, los proyectos de software a los cuales se van a ver enfrentados ustedes no son comparables con el desarrollo o la creación, por ejemplo, de una casita para un perro. Si hiciéramos el símil para una construcción de una casa, sería ya la construcción de una casa con varias habitaciones para personas, ¿cierto? Que tiene que tener una planificación mucho más detallada, una selección más fina de cuáles son las herramientas, cuáles son los tiempos que me va a llevar cada una de las etapas. Y como dice acá, construir una casa ya para una familia, por ejemplo, necesita un equipo, necesita un modelado más específico, un proceso bien definido y, por supuesto, herramientas más sofisticadas, ¿ya? Y no lo vamos a comparar ni siquiera con cuál es el caso de una construcción de un rascacielos. Por supuesto, cada una de estas construcciones que estamos presentando como ejemplo requiere un nivel de planificación distinto, un equipo distinto, un modelado distinto, una selección de herramientas distintas, tiempos distintos, en fin, va a depender de cuál es el tipo de construcción y por supuesto en el ámbito del software, cuál es el tipo de aplicación o solución informática que tú quieres prestar, cuáles son las herramientas, las planificaciones, los modelados, los equipos, etcétera, que tú vas a tener que hacer antes de siquiera ponerte a meter manos en el código, ¿ya? Por lo tanto, como dice acá, la moraleja no es lo mismo hacer una tarea de programación de primer año, de los ramos que tuvieron ustedes en primer año, que por supuesto desarrollar un software comercial y que tengan la posibilidad de ustedes de venderlo, ¿ya? Entonces la pregunta es, ¿cómo debe cambiar el proceso de desarrollo? Y es lo que vamos a ver acá de manera muy introductoria, por supuesto. Para la gente de telemática, no sé si todos los que están acá son telemáticos, si no me equivoco, en la malla tienen un ramo completo de ingeniería de software que explica, por supuesto, en mucho más detalle todo lo que vamos a ver acá en una o dos clases, ¿ya? Entonces, vamos a ver algunos conceptos claves de la ingeniería de software, como es, por ejemplo, las herramientas que ustedes pueden utilizar, es decir, no hablar de herramientas específicas, sino que cómo debe ser el proceso de selección de herramientas, ¿ya? El proceso de desarrollo en sí del software, ¿ya? Las notaciones las cuales vamos a utilizar para ordenar este proceso de diseño y además vamos a ver que existen algunos procesos de certificación que le dan como un sello de calidad al proceso de desarrollo de software que tú hiciste. Entonces estos son conceptos claves que vamos a ir viendo en la clase del día de hoy. Ahora, ¿de qué manera se conecta lo que vamos a ver ahora con la orientación a objetos, que por supuesto ha sido el gran concepto que hemos visto durante todo este ramo? La verdad que el hecho de ustedes haber trabajado y planteado muchos de los desarrollos que han usado en esta asignatura utilizando orientación a objetos, facilita muchas de las etapas que ustedes van a ver acá.
porque el hecho de ustedes manejar una abstracción de orientación a objetos facilita muchas de las partes que usted, en cuanto a diseño del programa. Porque ahora ustedes basta con que en la parte de diseño, ¿cierto? Se sienten a pensar, ok, ¿cuáles son los objetos, cuáles son las clases que yo voy a definir para mi programa? Y cómo esas clases van a interactuar entre sí, que de hecho fueron los conceptos que nosotros vimos en las primeras clases. Y una vez que tú tienes definidos cuáles son los objetos y cuáles son las clases y cómo van a interactuar entre ellas, recién ahí tú podías meterte a codificar. Es decir, tú podías planear todos estos lineamientos utilizando la orientación a objetos sin necesidad de meter una sola línea de código. Entonces, la verdad que la orientación a objetos te facilita muchísimo el proceso de diseño de tu software, ¿ya? Como dice acá, el diseño va a facilitar la creación de abstracciones, es decir, ignorar cuáles son los detalles del problema del mundo real que estás tratando de solucionar, simplemente utilizar aquellos detalles que van a funcionar en tu solución. La modularización, es decir, ser capaces de separar secciones de códigos de manera modular, es decir, que tú puedas separar, por ejemplo, el código de una persona con, por ejemplo, el código de un auto, si tuvieras que implementarlos dentro de una misma solución y poder desarrollarlos de manera totalmente separada, e incluso poder ocultar la información, como dice acá, separar la implementación del uso del programa. ¿Ok? Entonces, vamos a ver en más detalle qué es este tema del proceso de desarrollo de software. Entonces, no sé si hasta acá hay alguna consulta, alguna duda. Ustedes saben que me pueden ir deteniendo si hay alguna pregunta al respecto. Profe, Cuéntame. digo, mi pregunta igual varía dependiendo del proyecto, pero Ujú. ¿hay algún tiempo estimado que uno debería dedicarle a la parte de la planificación? Depende de la metodología que tú estés utilizando para el desarrollo de software, ¿ya? Eso puede variar. Por supuesto, tú lo dijiste muy bien al principio de tu pregunta, que depende de cuál es ¿cómo se llama? El software que tú estés desarrollando. Probablemente si estás trabajando en un software tipo la creación de un Microsoft Word, por ejemplo, que es un software de verdad grande, probablemente tienes que tratar de dedicarle el mayor tiempo posible al diseño, cosa que el desarrollo propiamente tal sea directo, que no tengas que estar luchando con temas de diseño en pleno desarrollo, dentro de lo posible. Y eso puede llevar un tiempo mayor. O sea, por ejemplo, pueden haber programas, por ejemplo, hace poco vi el diseño, el tiempo de diseño de un juego en particular, no recuerdo el nombre en estos momentos, pero a las personas encargadas de ese desarrollo les preguntaron cuánto tiempo les había tomado el proceso completo desde que hicieron los primeros diseños hasta que se liberó el juego, y fue algo así como 5 años, de verdad que era un juego bastante grande. Entonces comprenderás que si tú utilizas, por ejemplo, 6 meses o un año para el proceso de diseño, eso facilita mucho para un software tan grande, o en este caso un juego que es muy grande, que tiene mucho desarrollo incluido, va a facilitar mucho el proceso de desarrollo, el proceso de codificación propiamente tal, si tú tienes un buen diseño, ¿ya? Pero los tiempos propiamente tal de cada parte del diseño van a depender de la metodología que tú veas, que en este caso vamos a ver una o dos metodologías muy sencillas y muy por encima, que te van a dar algunos lineamientos de más o menos cuánto deberías demorarte, ¿ya? Ya, profe, gracias. Gracias a ti por la pregunta. ¿Hay alguna otra consulta? Perfecto. Continuamos entonces. Entonces, vamos a hablar de qué es el proceso de desarrollo de software. Bueno, si ustedes miraran una línea de tiempo de todo lo que conlleva crear un programa, ¿cierto? Crear una aplicación que va desde un sueño, una idea, ¿cierto? Que tú te planteas, o encontrar un problema en la vida real que requiere una solución a través de un software. Luego la investigación, por ejemplo, revisar qué hay en el mercado, qué cosas se han hecho para resolver ese problema. De la idea que yo tengo, ¿hay productos similares? Todo eso lleva a un proceso de investigación que finalmente culmina, ¿cierto?, en todo el proceso de desarrollo de software, que conlleva, por supuesto, todas las etapas que definen quién debe hacer qué cosa, cuándo y cómo. Y bueno, una vez que está terminado el desarrollo, vienen los tiempos de lanzamiento, es decir, que yo ofrezco
mi producto al público en general. Y si lo requiere, también deberíamos ofrecer una plataforma de soporte para resolver posibles problemas que tengan los usuarios de nuestro programa. Por ejemplo, responder a consultas, actualizaciones, por ejemplo, todo eso tiene que ver con el tema de soporte. ¿Ok? Entonces, el proceso de desarrollo de software tiene ciertas entradas, ¿cierto? Que son los requisitos nuevos que provienen de toda esta parte de acá, de la idea que yo tuve inicialmente y de la investigación que yo hice relacionada con esa idea. Eso va a generar una serie de requisitos que van a ser las entradas a nuestro proceso de desarrollo de software, y lo que se va a generar como producto final de esta etapa es la creación de un sistema informático, ¿cierto? Un sistema nuevo o una modificación si es que estamos haciendo un proceso de desarrollo en base a algo que ya se hizo, ¿ok? Ahora, el proceso propiamente tal no existe una forma universal de hacerlo, ¿ya? Cada equipo, cada persona puede escoger el cómo va a llevar a cabo ese proceso de desarrollo, con qué recursos, con qué herramientas, en fin, con qué sistema de diseño van a hacer ese proceso de desarrollo. Por lo tanto, es muy importante que ustedes decidan con calma, dependiendo de qué es la solución que quieren desarrollar, cuáles son, por ejemplo, las metodologías, los recursos, qué gente necesitan para el desarrollo de su software y todo lo que implique este desarrollo. ¿Ok? Entonces vamos a hablar un poquito más en detalle de cuáles deberían ser las etapas que debería tener un proyecto de software. Entonces, acá vamos a ver primero la identificación de cuáles son las etapas o hitos esenciales requeridos en tu proyecto, ¿cierto? Tú te puedes, por ejemplo, plantear un proyecto por etapas, entonces puedes decir, vamos a sacar una versión alfa, ¿cierto? Con tales características. Si están funcionales todas estas características, pasamos a esta nueva versión que va a tener estas otras nuevas características, y así tú puedes plantear distintas etapas, distintos hitos, distintos entregables, por ejemplo, si estás trabajando con un cliente, que determinen cuáles son los momentos críticos de tu proyecto, hasta que llegues, por supuesto, a la entrega final. También está la identificación de una oportunidad de negocio, es decir, lo que estábamos hablando antes, el hecho de nosotros identificar un problema de la vida real o tener una idea, una oportunidad de negocio, que es la idea central que tú vas a tratar de resolver con tu software, ¿cierto? Con tu programa. Una vez que tú identificas la oportunidad de negocio, lo que quieres resolver, ¿cierto? Vamos a ir al levantamiento inicial de requerimientos, ¿ya? Que básicamente lo que hace es, si por ejemplo estás trabajando con un cliente, tienes que preguntarle al cliente cuáles son los requisitos que debería tener, que debería cumplir el programa. Por ejemplo, no sé, si tú estás trabajando con una compañía de seguros, probablemente el cliente necesite llevar un registro de cuáles son los clientes que están asociados a su empresa. Necesite, por ejemplo, tener acceso a los seguros que tiene contratado cada cliente. Necesite ver cuáles son las fechas de facturación. Todo eso son requerimientos que tú tienes que resolver conversando con el cliente, es decir, tener un entendimiento inicial del problema a resolver, es decir, qué es lo que necesita el cliente, que para este ejemplo sería un programa que les permita manejar los seguros que tienen asociados a sus clientes, tener reuniones con los clientes que tengas para ir consultando cuáles son los requisitos específicos, y a partir de todas esas reuniones y del entendimiento inicial, tú deberías tener un documento de especificación inicial de requerimientos. Ese documento tú deberías presentarlo a los clientes, llegar a un consenso de que ambos entienden bien el problema, y a partir de eso tú puedes ir avanzando a la siguiente etapa. ¿Ok? Es decir, una vez que tú tienes entendido bien el problema inicial y cuáles son los requisitos de tu cliente, o por ejemplo, si tú eres la persona que tiene la idea, no dependes de un cliente, tú tienes que tener total conocimiento de cuáles son los requisitos que tú deberías cumplir para poder solucionar el problema que tú te planteaste. Y una vez que tú tienes esa idea general de cómo desarrollar el problema, haces la confección de una propuesta, ¿ya? En esa confección tú haces una estimación de esfuerzo, es decir, de cuánto tiempo debería tomarles,
cuántas son las horas hombre que deberías dedicarle, cuánto es la cantidad de gente que debería trabajar en el proyecto, cuáles son las etapas que debería incluir ese proyecto, como estábamos hablando al inicio, cuáles son los entregables que tú deberías proveer, cuáles son las herramientas que tú vas a utilizar, y esto por supuesto debería incluir entrevistas a personas con experiencia en proyectos similares, por ejemplo, para ver cómo plantear, cómo confeccionar una propuesta de solución al proyecto. También, por supuesto, en esta parte, en la confección de tu propuesta, tienes que tener cuáles son los alcances del proyecto. Por ejemplo, qué cosas no vas a solucionar con tu proyecto. Volvamos al tema de los seguros. Por ejemplo, a lo mejor lo que necesita el cliente es que tú solamente manejes el registro de la gente que está contratada, pero no quiere que tú manejes los pagos, por ejemplo. Entonces, eso es algo que está fuera del alcance de tu proyecto y es importante al momento de confeccionar la propuesta que tú lo plantees, que tú lo dejes de manera específica. Por supuesto, también tienes que plantear los costos, cuánto va a costar tu proyecto, que eso va a depender de cuánta gente vaya a contratar, cuáles las herramientas que va a utilizar, si va a utilizar herramientas pagadas para el desarrollo, cuánta es la ganancia que tú esperas tener, también depende de el estudio de mercado que tú hagas, cuánto cobran proyectos similares al que tú vas a plantear, por ejemplo. En fin, hay un montón de métricas que tú tienes que tener en consideración para plantear cuáles son los costos del proyecto. ¿Hasta acá dudas? Hasta este punto. Perfecto. Entonces, sigamos con cuáles son las etapas. Luego, una vez que tú planteas la solución, ya cada vez nos vamos a ir metiendo más a orientarnos a lo que deberíamos ir escribiendo en el código. Entonces, puedes partir, por ejemplo, con un análisis orientado a objetos para ver si entiendes bien el problema. Es decir, vas a plantear los casos de uso, que lo vamos a ver en más detalle más adelante. Por ejemplo, plantear un diseño de las interfaces gráficas de las distintas ventanas que va a tener tu programa, cómo deberían verse, y otras herramientas que tú puedes utilizar, que insisto, las vamos a ver más adelante. Luego plantear una arquitectura de la solución en donde tú vas a especificar, por ejemplo, las tecnologías que vas a utilizar, por ejemplo, qué lenguaje de programación vas a utilizar, qué bibliotecas vas a utilizar, qué herramientas de desarrollo vas a utilizar, si vas a utilizar, por ejemplo, alguna base de datos, qué base de datos vas a utilizar, si, por ejemplo, vas a utilizar ciertos sistemas operativos, qué sistema operativo vas a utilizar, qué licencias de software vas a utilizar, etcétera. La especificación de patrones de diseño, que no los vamos a cubrir en esta clase, por lo cual no me voy a referir mucho a esto. En fin, todo lo que tenga que ver con cuáles son básicamente las herramientas que vas a utilizar en tu proceso de desarrollo. Luego viene una parte de diseño propiamente tal, que tiene que ver con desde cuáles son las interfaces gráficas que va a utilizar, por ejemplo, si va a utilizar una interfaz web, si va a utilizar, por ejemplo, comandos, va a utilizar tu voz como interfaz de conexión con tu programa. Y luego, para el tema de diseño, también vamos a ver una serie de diagramas que nos van a permitir ver de manera visual cómo debería comportar nuestro programa ante ciertas situaciones. Para eso vamos a utilizar diagramas de secuencia y diagramas de clase que vamos a explicar más adelante también. Luego de toda esta parte prácticamente anterior a la codificación propiamente tal, que es lo que nos va a dar el contexto, el entendimiento del problema, la claridad de qué herramientas vamos a utilizar, el diseño del programa, incluso el diseño de las interfaces gráficas que queremos plantear. Recién en este punto vamos a tener una etapa de construcción, de codificación o implementación de nuestro programa, ¿ok? Entonces acá donde va la programación real del código fuente, ¿cierto? Los comentarios, que por supuesto tienen que tratar de ser lo más razonables, entendibles, fáciles de entender por cualquier persona que vaya a meterse en el código. La construcción de pruebas, ¿cierto? Es decir, para cada parte del código o secciones completas del código que nosotros hagamos, tenemos que hacer una serie de pruebas para verificar que están funcionando de manera correcta.
y también pruebas unitarias del desarrollo mediante algún programa de test. También podemos, por ejemplo, utilizar programas externos que hagan pruebas de manera automatizada sobre nuestro programa, ¿ya? Para ello podemos utilizar pruebas unitarias, es decir, pruebo individualmente cada uno de los módulos que nosotros hagamos en nuestro programa. Llamamos módulo, por ejemplo, a secciones de código o a objetos particulares o a clases particulares que queramos probar si están funcionando de manera correcta. También tenemos que hacer pruebas de integración. Por ejemplo, si estamos trabajando en un equipo donde cada persona está trabajando en distintos módulos, después en algún momento tenemos que integrar los funcionamientos de esos distintos módulos y probar que aún el funcionamiento del programa se mantenga, ¿ya? También pueden ir incluidas etapas de capacitaciones de usuarios, en las cuales nosotros le enseñamos a los usuarios que van a utilizar nuestro programa, cómo deben utilizarlo, ¿cierto? Puede ser a través de clases en donde presencialmente nosotros le indiquemos al usuario cómo utilizar nuestro programa, puede ir acompañado, por ejemplo, con confecciones de manuales, etc. Luego de eso viene la puesta en producción, en donde nosotros vamos a tener cómo va a ser la implementación en la vida real de nuestro programa, ¿cierto? Tenemos que hacer una confección de un plan, puede haber un periodo incluso de marcha blanca, donde vayamos probando si el programa realmente funciona en la vía real, en la situación real que nosotros queremos plantear. Y luego de eso, el tema de las garantías, cómo nosotros proveemos algún tipo de garantía, valga la redundancia, al cliente de que el programa va a seguir funcionando, alguna actualización de software para resolver problemas en futuro, en fin. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando en un software, estamos recién planteándonos la creación de un software, tenemos muchas incertidumbres, muchas preguntas que vamos a tener que ir contestando en la medida que vayamos avanzando y que vayamos diseñando nuestro programa. Por ejemplo, ¿voy a ser capaz de cumplir con los plazos? ¿El presupuesto que yo planteé en un principio será el correcto? ¿El cliente va a quedar satisfecho con el programa que yo estoy haciendo? Y es por eso que las metodologías, formas en que nosotros podemos ordenar este proceso son muy importantes, porque si nosotros las planteamos de manera correcta, muchas de estas incertidumbres que nosotros nos planteamos al principio del desarrollo se minimizan. Entonces, tengo un mayor grado de certeza de que voy a ser capaz de cumplir con los plazos, voy a tener un mayor grado de certeza de que mi presupuesto va a estar correcto y también de que el cliente va a quedar satisfecho con lo que nosotros hagamos. ¿Ya? Entonces vamos a ver algunos procesos o metodologías que nos pueden ayudar en estos puntos. ¿Dudas hasta acá? ¿Alguna consulta? ¿Algo que no haya quedado claro? Perfecto, continuamos. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos en este punto es ¿qué es una metodología? Voy a leer, por supuesto, la definición que aparece acá. Una metodología, como dice, es el conjunto de procedimientos que imponen un proceso disciplinado sobre el desarrollo de software con el fin de hacerlo más predecible y eficiente. ¿Cuál es la idea acá? Como les dije, cuando nosotros estamos trabajando, por ejemplo, con el desarrollo de un problema que se te plantea en un certamen, tú no tienes tiempo para ordenar cómo vas a crear la solución de ese problema, ¿cierto? Tú tienes que plantear una solución rápida y ponerte a codificar prácticamente de inmediato, ¿sí? Este tema no va a ser tan sencillo cuando tú te paras frente a un desarrollo completo de un software comercial. Por lo tanto, tú tienes que pararte y pensar en cómo yo ordeno esto, ¿ya? Entonces, tú tienes que tratar de que la forma en que tú trabajas un software comercial tenga un conjunto de procedimientos, como dice acá, es decir, que tú te plantees un set de procedimientos, una forma de llevar a cabo este desarrollo con el fin de que primero sea eficiente, es decir, que no malgastes tu tiempo, malgastes tu energía, ni la de tu equipo si estás trabajando con un equipo, y que sea predecible, o sea, que tú tengas un grado de seguridad de si tú dices, este software debería terminarse de aquí a 6 meses, que de verdad esté lo más cercano posible a cumplir ese plazo, ¿ya? Porque es distinto
a que tú, por ejemplo, te pases una semana en el plazo o te adelantes una semana en el plazo, a que tú te atrases 5, 6 meses incluso en el plazo original que te habías puesto. Entonces la idea de tener una metodología es minimizar la probabilidad de que ocurra un retraso en cuanto a la entrega del desarrollo, ¿ya? Entonces, en cuanto a metodologías existen un montón, ¿ya? Como por ejemplo Scrum, XP, RAP, en fin, existen un montón de metodologías disponibles. En este caso vamos a ver algunas ideas que se aplican en varias de estas metodologías, que son las metodologías, conocidas como metodologías ágiles, ¿ya? Entonces vamos a ver estos conceptos de manera muy básica y vamos a presentar algunos ejemplos de cómo deberíamos aplicarlo, ¿ya? Entonces, vamos a ver qué es este concepto de metodologías ágiles, ¿ya? Entonces, bueno, las metodologías ágiles tienen, al momento de que fueron creadas como concepto, como idea solamente, se planteó un manifiesto que es el que sale acá, ¿ya? O sea, ustedes igual pueden leer todo el manifiesto completo en la página que aparece acá, pero como dice acá, lo que plantean ellos es descubrir formas de mejorar, o sea, formas mejores de desarrollar software, tanto por la experiencia que nosotros vayamos adquiriendo, como ayudando a terceros, ¿ya? A través de este trabajo hemos aprendido a valorar, como dice acá, individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. Software funcionando sobre documentación extensiva. Colaboración con el cliente sobre negociación contractual. Respuesta ante el cambio sobre seguir un plan. Esto es como ¿cómo se llama? El manifiesto, es decir, lo que ellos tratan de seguir, la gente que sigue las metodologías ágiles, estas son las ideas principales que tratan de seguir. Es decir, por supuesto que los procesos y herramientas son importantes para el desarrollo de un software, pero es mucho más importante los individuos e interacciones antes que los procesos y herramientas. Por supuesto que es importante la documentación, que exista documentación sobre tu programa, pero es mucho más importante que el software esté funcionando antes que la documentación, ¿ya? Perdón. Es importante que exista una negociación contractual con el cliente si estás trabajando con un cliente, pero es mucho más importante que exista una colaboración con el cliente constante. También es importante seguir un plan, tener un plan de antemano que te dé los lineamientos generales, pero es mucho más importante tener una respuesta ante el cambio, es decir, si alguna parte de tu plan falló o estuvo equivocado, que tú tengas la posibilidad de tener una respuesta ante ese cambio, ¿ya? Es por eso que dicen acá que valoran los elementos de la derecha, lo que está acá, pero es mucho más importante lo que está a la izquierda del manifiesto, ¿ok? Entonces, si nosotros viéramos de manera un tanto gráfica cómo se vería este proceso de desarrollo de software en cuanto a desarrollos ágiles, metodologías ágiles, para mostrarlo gráficamente vamos a compararlo con algunas cosas que ustedes más o menos pueden conocer de manera, digamos, sentido común, digamos. Entonces, si nosotros estuviéramos haciendo un desarrollo en cascada, la idea sería la siguiente: tendríamos una gran etapa de toma de requerimientos, luego una etapa de análisis de los requerimientos para poder plantear el diseño, que también sería otra gran etapa, luego tendríamos una gran etapa de implementación y solo una vez que terminamos la implementación completa de nuestro programa, recién ahí realizamos las pruebas completas, y ¿cómo se llama? Entregamos el software una vez que hayamos terminado todas nuestras pruebas, ¿ok? Si lo comparamos con un desarrollo de software iterativo, que es más o menos lo que ustedes hicieron en el desarrollo de las tareas, ¿ya? De este ramo, la idea es la siguiente: ustedes tienen el desarrollo completo de su programa separado por etapas, ¿ya? Entonces vamos a tener una primera etapa, que sería el equivalente a la Stage 1 de sus tareas, ¿cierto? En donde tenemos una pequeña toma de requerimientos, un pequeño análisis asociado a esos requerimientos, luego un diseño y una implementación asociados a esa etapa,
y pruebas solamente asociadas a esa etapa, ¿ok? Y una vez que nosotros hemos terminado esta primera etapa, pasamos a la toma de requerimientos de la etapa 2, el análisis de la etapa 2, que por supuesto lo que hace es agregar funcionalidades a la etapa 1, muy parecido a lo que ustedes hicieron en las tareas, ¿ok? Perfecto. Ahora, en metodologías ágiles, lo que se hace es estas etapas grandes que tú planteaste en el desarrollo iterativo, la verdad que lo divides en pequeñas y minúsculas etapas en metodologías ágiles. Por lo tanto, acá lo que vas a plantear es que, por ejemplo, tú para un módulo en particular haces la toma de requerimientos, el análisis, el diseño, la implementación y las pruebas de ese módulo en particular. Y una vez que te aseguras que ese módulo en particular está completo, pasas al siguiente módulo, que también es un módulo muy pequeño. Y que cada módulo va agregando funcionalidades a los módulos que hiciste anteriormente, ¿ya? Entonces, metodologías ágiles se parece mucho al desarrollo iterativo, pero la idea es que no planteas grandes etapas, sino que la verdad que planteas desarrollos pequeños por módulos, y cuando te aseguras que un módulo en particular está funcionando, pasas al siguiente con toma de requerimientos, análisis, diseño e implementación del mismo, ¿ya? Como dice acá, las metodologías ágiles también son un proceso iterativo, pero las iteraciones son muy cortas. De hecho, por ejemplo, en un desarrollo iterativo, las etapas pueden durar 1 o 2 meses, por ejemplo. Mientras que en metodologías ágiles pueden haber desarrollos donde cada etapa puede durar una semana, o incluso algunos pueden durar 2 o 3 días. Es decir, la verdad que son desarrollos muy rápidos donde tú vas avanzando muy rápido por cada módulo, ¿ya? Hasta acá, dudas, consultas, algo que no haya quedado claro. O indíquenme si van entendiendo bien la idea principal. Sí, sí se entiende. Maravilloso. Gracias por el feedback. Continuamos entonces. Vamos a explicar ahora qué es el proceso de desarrollo iterativo incremental, ¿ya? Como dice acá, es el desarrollo iterativo incremental es una idea base de varios métodos de desarrollo de software. Como vimos, incluso el desarrollo iterativo incremental es la base bajo la cual se sustenta incluso las metodologías ágiles. Es decir, es una especie de mejora, las metodologías ágiles es una especie de mejora del desarrollo iterativo. Y como dice acá, la idea básica es desarrollar el sistema siguiendo etapas incrementales. Es decir, no tratas de desarrollar todo tu programa de una sola vez, de un tirón, como sería en la metodología tipo cascada que vimos acá, ¿ok? Sino que te planteas etapas y cada una de esas etapas te aseguras que funcione bien, y una vez que te aseguras que funcione bien, pasas a la siguiente etapa, la cual va a agregar funcionalidades a la etapa anterior, ¿ya? En el desarrollo iterativo incremental, cada versión tiene sentido para el cliente, ¿ya? Es decir, por ejemplo, tú te puedes plantear, si vamos al ejemplo del desarrollo de un producto para una empresa de seguros, puede ser, por ejemplo, que una etapa sea la visualización de los clientes que tiene la empresa, ¿ya? Entonces tú creas tu primera etapa en donde tú creas un software que lo único que hace es permitir la visualización de todos los clientes que tiene esa empresa aseguradora, ¿ya? Y una vez que termina esa etapa, se la muestra al cliente, el cual la puede usar, la puede visualizar o probar, como estime él, y a partir de eso pasas a la segunda etapa, que es, por ejemplo, visualizar cuáles son los seguros que tiene contratado cada persona, ¿ya? Entonces esa sería una segunda etapa, la cual agrega funcionalidades de la primera, por lo tanto al finalizar la segunda etapa, tendrías un software que permite visualizar los clientes y visualizar también cuáles son los seguros que tiene contratado cada cliente, ¿ya?
Y la idea que se sigue es esta que aparece acá, que más o menos la explicamos en el diagrama anterior. Tenemos por cada etapa una toma de requerimientos, se hace un análisis de los requerimientos para luego crear el diseño de la solución. Una vez que tú tienes el diseño hecho, codificas en base al diseño, es decir, creas la implementación en código en base al diseño que tú hiciste. Cuando terminas de codificar, inicias las pruebas e intentos de integración entre los distintos códigos que se hayan creado. Y una vez que terminas las pruebas, tienes un entregable que le puedes entregar al cliente. Y luego pasas a una nueva etapa, dependiendo de si no has terminado el proceso de desarrollo, ves con el cliente cuál es la nueva etapa de entrega y haces una nueva toma de requerimientos, un nuevo análisis, y así hasta que finalmente terminas el desarrollo. ¿Ok? Perfecto. Entonces, desglosando un poco más el proceso iterativo incremental, cada iteración va a comprender las siguientes cosas. La planificación de la iteración, es decir, tiene que ir, hay un estudio de riesgos, por ejemplo, que va a indicar cuáles son los riesgos que tiene o los potenciales problemas que se pueden presentar en esta etapa. Análisis de caso de uso, que ya lo vamos a ver más adelante. El diseño de opciones arquitectónicas, es decir, escoger cuáles son las arquitecturas que va a utilizar, herramientas que va a utilizar, etc. La codificación y pruebas, acá donde ya metes mano en el código y empiezas a plantear tu solución como programa de desarrollo, ¿cierto? La evaluación de la demostración del ejecutable, verificar que el programa funcione bien, y preparación de la entrega con la documentación que corresponda, e instalación del prototipo, ¿ya? Entonces, si nosotros viéramos un ejemplo más práctico del desarrollo iterativo incremental, sería algo a este estilo. La primera etapa, por ejemplo, para una pintura, como aparece acá, sería realizar el bosquejo. Entonces nosotros nos pararíamos a hacer una toma de requerimientos, que en este caso sería qué es lo que nosotros queremos en el bosquejo del dibujo, haríamos un análisis y un diseño de cómo plantearíamos el bosquejo, luego haríamos la implementación, nos pondríamos a pintar, a hacer las líneas, ¿cierto? Y haríamos pruebas sobre verificar que todo lo que nosotros dibujamos en esta parte lo hicimos bien. Luego de esto vendría una selección de colores, ¿cierto? La segunda etapa sería identificar los colores que nosotros queremos en nuestra pintura. Entonces, nuevamente, toma de requerimientos, cuáles son los colores, diseñamos, vemos qué colores se ven mejor, implementamos y luego hacemos pruebas para verificar que hayamos pintado bien. Y luego de esto pasamos a la tercera etapa, que es agregar los detalles a lo que nosotros hicimos en las dos etapas anteriores, ¿ya? Misma idea, toma de requerimientos, análisis, diseño, implementación y pruebas, ¿ya? Entonces, fíjense cómo cada etapa agrega funcionalidades a la etapa anterior que hicimos, ¿ya? Por lo tanto, como aparece acá, nosotros tenemos que tomamos requerimientos y vamos realizando las distintas etapas que lleva cada iteración hasta que podemos hacer integración, examinamos, integramos, examinamos y finalmente entregamos el prototipo del programa finalmente terminado en la última iteración. ¿Ok? Y es por esto que se llama iterativo e incremental, porque nosotros vamos creando iteraciones en donde cada iteración toma requerimientos, hace análisis, hace diseño, implementación y pruebas. E incremental, porque en cada iteración vamos agregando funcionalidades nuevas, ¿ya? Ahora, si nosotros viéramos estas fases, cómo se verían en el tiempo, en este caso tenemos cada una de las etapas, ¿cierto? En nuestro desarrollo de software. Y acá en el eje X tenemos en tiempo cuáles son las iteraciones, ¿ok? Entonces, en la primera iteración, tú deberías utilizar una gran parte de tu esfuerzo en la toma de requerimientos, porque estás recién entendiendo el problema, ¿cierto? Por lo tanto, deberías tener una gran utilización de tiempo en la toma de requerimientos, ¿ya? Por lo tanto, en la primera iteración probablemente la mayoría de lo que hagas va a ser solamente toma de requerimientos, vas a hacer muy poco análisis y diseño, muy poco implementación, muy poca prueba, etc. ¿Ya?
En la segunda iteración, por ejemplo, también va a tener un gran análisis de requerimientos, porque probablemente va a tener un feedback del cliente que te va a decir los requerimientos que tú tomaste a lo mejor no son los correctos, no es exactamente lo que te pedí, pero ya en esta etapa vas a poder empezar a utilizar más de tu esfuerzo en análisis y diseño, ¿ok? Y de a poco, en la medida que tú analizas y diseñas la solución, vas a poder empezar a construir código, ¿ya? Y por supuesto, en la medida que construyes código, vas a tener que ir haciendo pruebas de cada una de las partes de código que vayas haciendo, ¿ya? Y así, en la medida que avanzas en el tiempo, la toma de requerimientos va a ser menor y menor porque la cantidad de requerimientos que quedan pendientes van a ser menos. Es decir, cuando ya estés casi listo en la entrega de tu programa, la toma de requerimientos va a ser cada vez menor. Como la toma de requerimientos a medida que avanza el tiempo es menor, el análisis y diseño a partir de esos requerimientos también va a ser menor. Por lo tanto, en las etapas intermedias, la mayoría de tu esfuerzo va a estar concentrado en la codificación, ¿ya? Y por supuesto, en la medida que tú vas codificando, la mayoría también de tu esfuerzo va a ir enfocado en las pruebas, ¿ya? Y cada vez que vayas terminando el código, en la medida que vayas terminando el código en general, cada vez más de tu esfuerzo, cada vez una mayor cantidad de tu esfuerzo va a ir enfocada en la distribución, es decir, en finalmente entregar el prototipo, el entregable al cliente, en donde va a ir no solo la verificación de que todo esté funcionando bien, sino, por ejemplo, la entrega de documentación y de apoyo, por ejemplo, ¿cómo se llama? De asegurarte que el usuario esté recibiendo un buen producto, entregándole actualizaciones de software, etcétera, ¿ya? Entonces, algunas lecciones importantes que terminar de esta parte de ingeniería de software. Si tú tienes la posibilidad de ahorrar una semana, que esa semana la puedas ahorrar al principio del proyecto o al final del proyecto es igual de bueno, ¿ya? Por lo tanto, como dice acá, el tiempo es independiente del contexto. Ahora, si tú quieres tratar de ahorrar tiempo para prevenir problemas en el plazo final de la entrega, cuando estás partiendo el proyecto es mucho más fácil ahorrar tiempo porque tienes menos presión encima, ¿ya? Por lo tanto, es mucho más fácil tratar de ahorrar tiempo cuando los entregables son menos claros, ¿ya? Por lo tanto, la pregunta que tú tienes que hacerte acá es, a partir de estas herramientas, ¿cómo las puedes aplicar a un proyecto, por ejemplo, del ramo o algún proyecto que ustedes quieran plantear? ¿Ya? ¿Y cuánto desearía tener algunos días libres, perdón, antes del plazo? Entonces, la idea que tú te tienes que plantear es, si yo quiero tratar de dejar un lapso de tiempo antes de la entrega del plazo por posibles problemas que se pueden dar, puedes hacer lo que se dice acá, que es tratar de ahorrar tiempo al inicio del proyecto, tratar de avanzar lo más rápido posible al inicio del proyecto para tener algún grado de tiempo al final de tu proyecto en caso de que ocurra cualquier problema. Con esto terminamos la primera parte de ingeniería de software. Díganme por favor si tienen dudas o consultas, algo que no haya quedado claro o todo lo contrario está clarísimo y les queda siempre teniendo presente que esto es una introducción al ramo de ingeniería de software. Cuéntenme ustedes si les quedan dudas o consultas de lo que hemos visto hasta ahora. Profe, en el último dibujo que mostró, ¿ese era un ejemplo del iterativo? Claro, exactamente, exactamente. La idea acá es mostrar más o menos cuánto es el esfuerzo que deberías concentrar en cada etapa a medida que avanza el proceso de desarrollo de tu programa. ¿Ya? Entonces, por supuesto, en las primeras etapas, la mayoría de tu esfuerzo va a estar concentrado en la toma de requerimientos, porque estás recién conversando con el cliente, viendo de qué se trata el problema que tiene, cuáles son sus requerimientos en específico, y como estás recién tomando requerimientos, es poco lo que puedes hacer en análisis y en diseño. Y por supuesto, mucho Claro, menos en sí. codificación, en pruebas y en distribución, absolutamente nada. ¿Ya? Sí, es que lo que me Pero, había llamado la atención era ¿sí? que en la distribución la Ujú. empezaban cuando uno aún estaba haciendo la construcción. Ah, claro, porque puede ser que en algunas partes tú le puedas entregar algunos, valga la redundancia, entregables al cliente. Imagínate que tú, por ejemplo, el cliente necesita que esté funcionando pronto
en el caso de la compañía de seguros, que esté funcionando pronto la visualización de los clientes, ¿ya? Entonces tú le puedes dar un entregable de eso si él lo necesita, ¿ya? Entonces, en la medida que tú sigas avanzando con el desarrollo, le vas entregando todos y cada uno de los entregables que que el cliente te va solicitando, ¿ya? Ah, ya, sí, sí. O sea, esto de acá, por supuesto que no es la ley. Puede ser que la distribución de tu programa esté absolutamente al final del desarrollo, ¿ya? Entonces, todo tu esfuerzo debería estar concentrado en esa etapa, en la etapa final, donde tú finalmente entregas el desarrollo de tu programa, ¿ya? Por eso te digo, este es como un diagrama general de más o menos cómo debería verse tu desarrollo, tu proceso de desarrollo, ¿ya? Pero va a depender de cómo tú lo plantees con el cliente. Como te digo, puede ser que el cliente necesite entregables pequeños y en ese caso puede ser que parte, en la medida que tú tienes algún entregable, puedes irlo entregando inmediatamente al cliente. Sí, me hace sentido porque en el proyecto Ujú, que estamos haciendo en análisis de software, ujú. lo estamos haciendo con entregables. Ya, perfecto. Entonces, sí, Claro, está, entonces, efectivamente, el esfuerzo mayor en el entregable debería estar concentrado, por supuesto, en la última etapa, que es la de entrega final, ¿ya? Pero si el cliente, o en este caso el profesor del ramo, te pide avances, claro, esos avances tienen concentrado parte del esfuerzo de la distribución, ¿ya? ya, sí, sí. Entonces, a eso se refiere. Como te digo, va a depender de tu problema en particular. Ya. Y por acá dicen que están claros. Yo del día de ayer tengo bloqueado para que hablen en público. Me imagino que por eso me mandaron el mensaje privado. Disculpen, es que tuve un certamen ayer, entonces yo bloqueo los chats de los certámenes. Deme un segundo. Ya, ahora sí pueden hablar libremente. Perdón por eso. Ya, ¿estamos claros hasta acá entonces? Perfecto. Vamos a continuar entonces con esta materia de acá. Vamos a cerrar esto mejor. Acá. Perfecto. Entonces, si se dieron cuenta, en lo que acabamos de ver, hablamos de las partes de análisis, de toma de requerimiento y de diseño como concepto, ¿cierto? Pero existen multitud de herramientas que nos ayudan en cómo nosotros llevamos a cabo cada una de estas etapas. Entonces vamos a ver, insisto, muy brevemente y muy por encima algunas de estas herramientas que nos pueden facilitar algunas de estas etapas, ¿ya? Vamos a ver. Entonces, para el desarrollo de software y para hacer ingeniería de software, es decir, poder ordenar cómo va a llevar a cabo este proceso, existen muchísimas herramientas que facilitan el cómo tú puedes ordenar esta metodología, ¿ya? Entonces vamos a ver algunas de estas herramientas que nos permiten ordenar un poco el cómo vamos a desarrollar y a diseñar y a plantear el análisis de nuestro software, ¿ya? Por ejemplo, en esta clase vamos a ver la descripción de qué son los casos de uso del sistema y algunos tipos de diagramas UML, cuyas siglas significan Unified Modeling Language, ¿ya? Vamos a ver qué significan estos conceptos y cómo utilizarlos. Entonces, vamos a ver primero qué son los casos de uso. Como dice acá, si recordamos lo que vimos al principio, ¿cierto? En el sistema iterativo, por ejemplo, teníamos que habían distintas etapas. Teníamos la definición de requerimientos, el análisis, el diseño, la implementación, las pruebas y la distribución, ¿ya? Entonces, para nosotros poder capturar la información de requerimientos de parte del cliente, nosotros podemos o sentarnos con el cliente y tratar de que él nos explique, que les aseguro es una pésima idea, así tal cual como suena. Es decir, tratar de que el cliente te explique qué es lo que quiere. Se lo digo por experiencia, es malísima idea, porque normalmente el cliente no sabe muy bien qué es lo que quiere, ¿ya? Entonces, para esto, para facilitarnos la vida del pobre cliente que trata de explicarte qué es lo que necesita, hay algunas herramientas que nos sirven para ordenar el cómo hacer la toma de requerimientos, ¿ya?
y por supuesto resolver preguntas sobre cómo se desea que trabaje o comporte el sistema, ¿ya? El estudio de caso-uso, como dice acá, es una técnica que sirve tanto para definir requerimientos como para hacer parte del análisis, ¿ya? Y también nos sirve durante las pruebas. Vamos a ver por qué nos sirve para las pruebas, ¿ya? En cada caso de uso se concentra un escenario específico que describe la interacción entre un actor principal y el sistema. Es decir, en cada caso de uso, nosotros vamos a definir un contexto, un escenario, y vamos a definir cómo un actor, ¿ya?, se interactúa con el sistema que nosotros deberíamos crear, ¿ya? Entonces, como dice acá, un caso de uso es un contexto más una secuencia de acciones, donde cada acción es esta interacción que se produce entre un actor y el sistema que nosotros estamos desarrollando, ¿ya? ¿Cómo se ven los casos de uso? Aunque ustedes no lo crean, se ven con dibujos de palitos, ¿ya? Porque es la forma más sencilla de poder dibujarlo. Entonces, ¿cuál es la idea? Nosotros a través de estos dibujos definimos que existe un actor, es decir, alguien que va a interactuar con el sistema, y nosotros planteamos cómo va a ser esa interacción con el sistema, donde el sistema representa lo que nosotros vamos a desarrollar, ¿ya? ¿Qué cosas pueden ser actores? Pueden ser usuarios, pueden ser otros sistemas, puede ser algún tipo de hardware, toda aquella cosa que esté fuera de nuestro programa, pero que vaya a interactuar con nuestro programa, ¿ya? Y como resultado de cada caso de uso debería haber una salida que tiene un valor para uno de los actores, ¿ya? Y se pueden usar variaciones para situaciones excepcionales, que es lo que vamos a ver un poco más adelante. Entonces, ¿cómo nosotros construimos los casos de uso? Se construyen en base al levantamiento inicial de requerimientos, donde nosotros nos reunimos, ¿cierto?, con nuestro cliente o con el usuario que vaya a usar el sistema, y le preguntamos qué son las cosas que él espera que ocurran al utilizar el sistema. Un caso de uso, como dice acá, debe ser simple, claro y conciso. Cada caso de uso debe representar una situación en un contexto donde se interactúa un actor con nuestro sistema, ¿ya? Y el caso de uso, además, debe ser entendible para el cliente. Si nosotros los casos de uso que nosotros creamos los presentamos al cliente, el cliente debería ser capaz de entenderlos sin problemas, ¿ya? Entonces, como dice acá, son buenos para capturar requerimientos reflejados en comportamiento del sistema ante determinadas entradas, donde las entradas son aquellas interacciones que va a proveer un actor, ¿ya? Cosas que no son buenos requerimientos para los casos de uso son los requerimientos no funcionales. Es decir, por ejemplo, un requerimiento no funcional que no nos sirve para implementar en los casos de uso, es decir, el programa tiene que ser bonito, ¿ya? Eso no es un caso, eso no nos sirve para un caso de uso. El programa tiene que ser rápido, eso tampoco es un requerimiento para un caso de uso, ¿ya? Son requerimientos que se llaman no funcionales, porque nosotros no podemos crear una funcionalidad que sea bonito, que sea rápido, ¿ya? En fin. Tienen que ser requerimientos que se llaman funcionales, ¿ya? Entonces, ¿cómo se vería nuestro proceso si nosotros utilizamos casos de uso? Bueno, nosotros en un primer paso, a partir de la toma de requerimientos, creamos nuestros casos de usos, a partir de los cuales nosotros hacemos el análisis y el posterior diseño de nuestro programa, lo implementamos y al terminar la implementación, creamos nuestros casos de prueba a partir de los casos de uso, ¿ya? Como son pruebas funcionales de lo que espera el cliente que ocurra por cada acción, nosotros podemos plantear los casos de uso como casos de prueba, ¿ya? Entonces, vamos a ver cómo debería ser una plantilla para registrar los casos de uso, ¿ya? Entonces, en nuestra plantilla debería ir varias cosas en donde, entre varias posibles cosas que deberían ir acá, puede ir el nombre del caso de uso. Es decir, nosotros le ponemos un nombre al caso de uso que estamos registrando, el cual
debe utilizar un verbo y un sustantivo, ¿ya? Como dice acá, un ejemplo de un caso de uso, imagínense que estamos creando un sistema tipo SIGA, y uno de los casos de uso debería ser cambiar la nota, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para mi profesor, quiero cambiar la nota de un estudiante. Entonces, el caso de uso es cambiar nota, ¿ya? Luego de eso deberíamos poner el propósito, es decir, para qué sirve y qué se desea lograr con este caso de uso, ¿ya? Esto tiene que ir redactado. También vamos a poner cuáles son los actores involucrados o todos aquellos entes externos que participen en el caso de uso. Por ejemplo, en el caso de uso cambiar nota, el ente, el actor externo, sería el profesor que quiere cambiar la nota de un alumno. También podemos definir precondiciones si existen, es decir, prerequisitos para que el caso de uso tenga sentido. Por ejemplo, para que yo cambie la nota de un alumno, tiene que haber definido una nota anteriormente, si no, no sería el caso de uso cambiar nota, sería el caso de uso a lo mejor asignar nota, que es un caso de uso distinto, ¿ya? Es decir, todas aquellas prerequisitos que necesita el sistema para que tenga sentido el caso de uso, ¿ya? Luego definimos cuál es el evento, que es decir, aquella situación que gatilla el inicio del caso de uso, ¿ya? Y luego, cuál es el curso normal de eventos, que es acá donde viene el detalle de cómo debería comportarse el actor y el sistema en cuanto a interacción con el sistema propiamente tal. Entonces acá vienen cada uno de los pasos que debería seguir el actor o los actores, y cada uno de los pasos que debería seguir el sistema en respuesta a lo que hace el actor, ¿ya? Ahora, también nosotros podemos definir un curso alternativo de eventos que indica cuáles son las funcionalidades en caso de que se produzca, por ejemplo, un error o algún comportamiento anómalo en el curso normal de eventos que hemos definido, ¿ya? Por supuesto, vamos a ver un ejemplo de todo lo que estoy explicando ahora para que se vea más visualmente lo que estamos explicando. También podemos definir aquellos requerimientos no funcionales en caso de que necesitemos, a través de alguna especificación narrativa, de solicitudes no funcionales, pero que puedan ser necesarias en este caso de uso, como por ejemplo, el usuario quiere que esta pantalla sea bonita, ¿ya? Cosas de ese estilo que son requerimientos no funcionales, los podemos agregar en esta parte. Y el autor es lo que va indicado cuál es la persona responsable del análisis y redacción del caso de uso, es decir, quién creó el análisis, el caso de uso que estamos mirando. Entonces, vamos a ver un ejemplo de esto. No sé si hasta acá hay alguna duda, consulta de los casos de uso. Creo que no. Perfecto. Entonces vamos a ver un ejemplo y quizás acá puede quedar un poco más claro cómo se utiliza un caso de uso. Entonces imagínense que vamos a trabajar con un sistema de mensajes de voz en teléfono, ¿ya? Este tema de que tú puedes dejar en caso de que la persona no conteste, ¿cierto? Tú dejas un mensaje en buzón, que la verdad que no se ocupa mucho en Chile, pero algo que está activo todavía, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo debería ser el caso de uso cuando queremos dejar un mensaje. Entonces fíjense que el nombre del caso de uso es claro y es una acción que está dado por un verbo, que es dejar un mensaje. Es súper claro cuál es el nombre. ¿Cuál es el propósito? ¿Ya? En este caso, el llamador desea dejar un mensaje en una casilla de voz. Entonces, lo que esperamos que ocurra para este caso de uso es que una vez terminado, el llamador deje un mensaje de voz en su casilla de voz, ¿ya? ¿Quién es el actor? La persona que va a interactuar con el sistema va a ser la persona que está llamando, ¿cierto? Y la precondición es que existe la casilla buscada, es decir, que yo voy a dejar un mensaje en alguna casilla de voz que exista, es decir, tiene que existir la casilla. El evento, recuerden, el evento es aquella acción que gatilla el funcionamiento de este caso de uso. En este caso, el llamador llama a una casilla de voz. Y el tipo en este caso sería manual. ¿Ok?
Entonces vamos a ver ahora cómo es un curso normal de eventos. Por un lado tenemos el actor y todos los eventos que produce el actor, y luego tenemos la respuesta del sistema a cada uno de los eventos que se producen en esta interacción. Entonces, fíjense que cada uno de los eventos, tanto del actor como del sistema, tienen un número, el cual indica el orden en que se van produciendo cada uno de estos eventos que representan las interacciones entre el actor y el sistema. Vamos a ver. Entonces, el primer evento es el llamador marca el número principal del sistema de mensajes de voz, para por supuesto tratar de acceder a la casilla. El sistema, cuando el llamador marca el número principal, ¿cierto?, responde con un mensaje hablado pidiendo que ingrese el número de la casilla seguido por un signo asterisco, ¿ya? Es decir, en este caso el sistema tiene un número principal y luego tiene que acceder al número específico de la casilla a la cual quiere mandar el mensaje, ¿ya? Después de que se responde con este mensaje hablado por parte del sistema, el usuario marca el número de la extensión para dejar el mensaje en la casilla que quiere dejar. Cuando el usuario ingresa este número, el sistema le habla, ¿cierto? Usted se ha contactado con la casilla tanto, por favor deje su mensaje ahora, ¿ya? Luego de esto, el actor deja el mensaje correspondiente y luego el llamador cuelga. Y recién cuando cuelga, el sistema pone el mensaje en la casilla correspondiente. ¿Ok? Por lo tanto, tenemos no solo cuál es la persona que está generando el evento, en un lado tenemos el actor y por otro lado tenemos el sistema, tenemos el orden y la dependencia de cada uno de estos eventos. Entonces, cuando el llamador marca el número principal, el sistema responde con un mensaje. Luego, cuando el usuario marca el número de la extensión, el sistema le habla. Y cuando el llamador deja el mensaje y luego cuelga, el sistema pone el mensaje en la casilla. ¿Ok? Entonces, esto es lo que se llama el curso normal de eventos. A partir de este curso normal de eventos, nosotros podemos generar un curso alternativo de eventos. Recuerden, curso alternativo de eventos es aquellos eventos anómalos o errores que se producen entre medio del curso normal de eventos. Por ejemplo, el usuario ingresa un número de extensión inválido. Fíjense que acá el número de este evento es el 3A1, es decir, está asociado con el evento 3, pero es una variación del evento 3, ¿ya? Por eso tiene el número 3A1, ¿ok? En este caso, el sistema responde con el evento 4A1, es decir, está asociado con el evento 4, pero es una variación de este evento. Entonces, cuando el usuario ingresa un número de extensión inválido, el sistema responde, usted ha marcado un número de casilla, inválido, y luego el sistema lo lleva al evento 5A1, que es continúa con el paso 2, ¿ok? Es decir, lo devuelve al paso 2 del sistema. Y también podemos, por ejemplo, tener una variante del paso 2. En este caso, el usuario cuelga en lugar de dejar un mensaje. Ya es una variante del paso 5A2. Este de acá. En este caso, el sistema no hace nada porque no tiene una variación alternativa. Y en el caso 7A2, el sistema hace algo, que es lo que sale en el paso 7A2, que es el sistema descarta el mensaje vacío. Como el llamador simplemente colgó y no dejó un mensaje, el sistema descarta el mensaje. ¿Ok? Entonces, nuevamente, por un lado tenemos el curso normal de eventos, que indica las interacciones entre el actor y el sistema, y el curso alternativo de eventos, que son todos aquellos eventos anómalos al funcionamiento normal de este curso normal, de esta toma de eventos, ¿ya? De este caso de uso. ¿Hasta acá hay dudas? Perfecto. Eso en cuanto a casos de uso. Vamos a ver ahora qué son los diagramas UML.
como dice acá, los UML son, significa por su sigla en inglés, Unified Modeling Language, es decir, un lenguaje unificado para modelamiento, para crear diseños de los programas que vamos a hacer. Y son un set de diagramas, eso es lo que son los diagramas UML. La verdad que utilizando UML existen una gran cantidad de diagramas distintos, pero en este caso solamente vamos a ver 4. Diagramas de casos de uso, diagramas de clase, que ya conocen algo de esto porque lo han visto en las tareas, diagramas de secuencia, que puede ser que ya lo hayan visto en alguna de las tareas, y diagramas de estado. ¿Ya? Entonces, como les digo, de los tipos de diagramas UML existen una gran cantidad, pero en este curso en particular vamos a ver solo estos 4. Entonces, el diagrama de casos de uso, como les dije antes, tiene dibujos con palitos, en donde estos dibujos con palitos representan los actores que interactúan con el sistema, y luego a través de esta caja nosotros vamos a marcar cuáles son los límites del sistema. Es decir, estamos acá a través de este diagrama dejando clara una interacción del usuario, en este caso el llamador, ¿cierto?, con el sistema, que lo que hace es dejar un mensaje en el sistema, utilizando el sistema, ¿ok? Los diagramas de clase, como les dije anteriormente, es algo que probablemente han visto en las tareas y que tiene la siguiente lógica. Cada uno de los elementos de un diagrama de clases representa una clase, ¿ya? Que inicialmente tiene un nombre, que debería representar luego en su código el nombre de la clase. Luego tiene todos sus atributos definidos y luego de eso tiene todos sus métodos definidos. Es decir, esta caja grande acá tiene en la parte inicial el nombre de la clase, el nombre de los atributos y el nombre de los métodos. Ahora, tanto a los métodos como a los atributos le podemos definir también la visibilidad. Con el signo más definimos que un atributo o un método es público, a través del asterisco definimos que un método o atributo es protegido, a través de el signo menos definimos que un método o atributo es privado, y a través de esta tilde, definimos que un método o atributo es, pertenece a un paquete, ¿ok? Entonces, por supuesto, esta es un tipo de notación y la notación en particular depende de la herramienta que vamos a utilizar, ¿ya? Entonces, nuevamente, como les digo acá, en la primera posición van los nombres, en la segunda van los atributos y en la tercera van los métodos, ¿ok? Ahora, el diagrama de clases no solo define cuáles son los nombres de las clases y cuáles son sus métodos y atributos, sino que también define cuáles son las interacciones que se dan entre las clases o las relaciones que hay entre las distintas clases, ¿ya? Entonces, la cantidad de relaciones que existen entre clases son muchas. Por ejemplo, existe lo que se llama la asociación, ¿ya? Que está definida por esta notación. Definimos una línea que conecta dos clases distintas y acá definimos cuál es el tipo de asociación y definimos también la multiplicidad de esa asociación. Por ejemplo, una persona puede tener 0 o muchas revistas, ¿ok? Suponiendo que las revistas son las revistas físicas, por ejemplo. Entonces, una persona puede suscribir a 0 revistas, una revista, 2 revistas o muchas revistas, y eso es lo que indica la anotación de ahí, 0 o muchas, y una revista puede tener 0 suscriptores, un suscriptor o muchos suscriptores, ¿ya? Esa es la anotación que se indica acá. Ahora, también podemos indicar la asociación con algún tipo de direccionalidad. En este caso, si queremos agregarle algún tipo de direccionalidad, podemos agregar una flechita. Por ejemplo, un mensaje, si nosotros tenemos una cola de mensaje y lo tenemos asociado a un mensaje, esa cola, el mensaje no tiene idea en qué cola de mensajes está, simplemente está en una cola de mensajes, ¿ya?
¿ya? Pero la cola de mensajes sí sabe qué mensajes tiene asociados, ¿ya? Entonces le estamos dando una direccionalidad a la asociación. Luego tenemos la relación de agregación, que son las relaciones de tiene o contiene. Por ejemplo, una cola de mensajes tiene 0, 1 o más mensajes, ¿ya? Y esa contención la indicamos a través de este como tipo de diamante, ¿cierto? Entonces estamos indicando que el mensaje está contenido, ¿cierto?, en esta cola de mensaje. Ahora, un mensaje está contenido en una sola cola. Un mensaje no puede estar en más de una cola a la vez, ¿ya? También tenemos el caso de composición, que es un tipo especial de agregación, como dice acá, en donde la clase contenida no tiene sentido fuera de la clase. Por ejemplo, podría ser que un mensaje pueda estar fuera de una cola de mensajes, pero un hijo no puede estar fuera de una familia. Todas las familias, o sea, todos los hijos pertenecen a una familia. Y eso se indica a través de este diamante, ¿cierto? Pero pintado. Entonces, de la misma manera, una familia puede tener 0, 1 o más hijos, pero un hijo solamente tiene una familia, ¿ya? Tenemos la relación de herencia, ¿ya? Cuando se cumple lo que ustedes ya han visto en cuanto a herencia, ¿cierto? La relación es o cualquier tipo de herencia válida. Entonces, un alumno, la clase alumno, hereda de la clase persona. Por lo tanto, esa relación de herencia se marca con la flecha que aparece acá. También podemos implementar este mismo tipo de relación entre clases, pero utilizando interfaces, ¿cierto? Pero en este caso el tipo de relación es la misma, pero en vez de utilizar una línea sólida para la flechita acá, utilizamos una línea punteada para indicar que mensaje implementa la interfaz comparable, ¿ya? Y la dependencia, que es probablemente la más débil de todas las asociaciones que hemos visto, como dice acá, indica que una clase usa otra en algún momento, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en este caso estamos mostrando que la clase GSpring utiliza en alguna parte de su código la clase GGraphics, ¿ya? Entonces, algunas recomendaciones en cuanto a esto: usar UML para informar, como dice acá, no para impresionar. Entonces, trata de que los diagramas UML que estés utilizando sean aquellos que representen lo que tú necesitas, no para tratar de hacer una documentación bonita. Tratar de no dibujar, perdón, un único diagrama sobrecargado. Trata de que los diagramas estén separados entre sí, que representen situaciones puntuales. No es mala idea definir diagramas de clases separados entre sí dependiendo de las funcionalidades por ejemplo, de las etapas. Tú puedes definir un diagrama de clases para cada etapa separada. Cada diagrama debe tener un propósito específico, como dice acá, y por supuesto no pongan detalles que no son necesarios, ¿ya? ¿Hasta acá alguna duda? Perfecto, continuamos. Entonces, además de los diagramas de clase, también existen lo que se llaman los diagramas de secuencia. Los diagramas de secuencia básicamente lo que muestran es la dinámica de cómo deberían comportarse distintos elementos de nuestro sistema temporalmente, ¿ya? Como dice acá, cada diagrama muestra la dinámica de un escenario. Entonces, por ejemplo, vámonos acá. Nosotros tenemos acá el elemento mailbox y acá tenemos la cola de mensajes, ¿cierto? Entonces, nosotros vamos a tener que la mailbox está funcionando normalmente hasta que de repente necesita agregar algún mensaje a la cola de mensajes, ¿ya? Entonces, fíjense que acá los ejes que aparecen en esta parte son el tiempo. Entonces, mailbox está funcionando normalmente hasta que de repente necesita agregar un mensaje en la casilla, en la cola, perdón, de mensajes, ¿ya? Esto va a disparar un evento que va a ejecutar un código acá en la cola de mensajes para permitir
la agregación de este nuevo mensaje en la cola. ¿Ok? O por ejemplo acá, si tenemos el sistema de correos, ¿cierto? Y queremos crear una nueva casilla, vamos a tener que la casilla de correo está funcionando normalmente hasta que necesita crear una nueva casilla, lo cual crea un nuevo elemento, el cual va a estar ahí esperando a que se le agreguen nuevos mensajes en la casilla. ¿Ya? También es posible que cada elemento se comunique consigo mismo, pero fíjense que acá las comunicaciones lo que representan son dinámicas en tiempo. Entonces esto es lo importante de los diagramas de secuencia, que muestren las dinámicas temporales de cómo se conectan o el mismo elemento o distintos elementos de nuestro sistema. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá tenemos el diagrama de secuencia completo de la acción de dejar un mensaje. Entonces tenemos el teléfono, la conexión, el sistema de correos, la casilla de correos y el mensaje en particular. ¿Ya? Entonces, tenemos por un lado que en el teléfono el usuario entra a la extensión, ¿cierto? Es decir, llama al sistema de correos, se comunica a través de una conexión con el sistema de conexiones, valga la redundancia, y luego en algún punto busca la casilla de correo a la cual quiere dejar el mensaje. Entonces fíjense que acá se dispara un evento que ejecuta algo en la casilla de correos para buscar cuál es la casilla correspondiente a la que se solicitó. ¿Ya? Entonces luego la conexión solicita a la casilla de correos que mande algún mensaje, o sea, que solicite el mensaje de saludo, ¿cierto? Para indicarle al usuario, por favor, ingrese el mensaje que quiere comunicar. Entonces, ese mensaje se devuelve a la conexión y se levanta el evento de hablar acá en el teléfono, es decir, en el teléfono se va a escuchar el mensaje de por favor, ingrese el mensaje para que sea grabado. Luego, el teléfono, a través del teléfono, el usuario habla y crea el mensaje, el cual se graba. Y luego ese mensaje, una vez que se cuelga, se crea como nuevo mensaje y se agrega a la casilla de correos correspondiente a través de la funcionalidad agregar mensaje. Entonces, fíjense cómo temporalmente se visualiza cómo los distintos elementos de este caso de uso, que es dejar un mensaje, se van conectando temporalmente unos con otros. ¿Ya? ¿Dudas hasta acá? Perfecto. Vamos a seguir ahora con los diagramas de estado. Probablemente aquellos que vengan del mundo más electrónico o si han tenido la oportunidad de tomar el ramo de sistemas digitales, han visto el tema de los diagramas de estado, ¿ya? Que básicamente representan estados los cuales se van modificando en la medida que van ocurriendo eventos dentro de nuestro caso de uso. Entonces, por ejemplo, para el tema de dejar un mensaje, ¿cierto? Tenemos primero el estado de conectado, ¿cierto? Después nosotros al agregar la extensión a la cual queremos acceder, pasamos al estado de grabando mensajes, ¿cierto? Y puede ser que en algún momento necesitemos entrar algún código, por ejemplo, el cual nos va a permitir acceder a la casilla de correos respectiva. ¿Ya? Entonces, simplemente los diagramas de estados que probablemente muchos de ustedes han visto en el ramo de sistemas digitales, sino, como les digo, esta es la explicación básica. Ahora, para generar estos diagramas, ¿qué herramientas de software podemos utilizar? La verdad que existen muchas, o sea, desde JGraphs, que es el programa que normalmente recomienda el profesor Agustín, hasta algunos otros como por ejemplo Eclipse, NetBeans, incluso Qt Creator tiene la posibilidad de crear algunos de los diagramas que hemos visto acá. Y también existen programas aparte que solamente son enfocados en la creación de diagramas como Umbrello o PlantUML, ¿ya? Entonces, pasemos a la última parte, que son los procesos de certificación. La idea es la siguiente, chicos. Cuando tú creas un programa, tú puedes asegurarte de que el programa funciona bien a través de pruebas, pero la idea es darle un poco más de tranquilidad al cliente de que todo tu proceso de desarrollo llevó a algo que de verdad finaliza en un
producto estable. Veo que hay una mano levantada. Un segundo. Valentina, cuéntame. Que una duda de lo que vimos recién de los diagramas, ¿Ya? que cuando generábamos para las tareas, me quedó la duda que pasaba de que la clase stage siempre quedaba como flotando cuando uno lo generaba en Eclipse, por ejemplo. Ah, ya, porque claro, lo que pasa es que la clase stage probablemente no tiene ningún tipo de conexión de herencia ni de implementación de interfaces, simplemente sería una dependencia de este estilo, una relación de este estilo, una débil. Entonces, bueno, JGrasp a partir del código no es capaz de generar todos los tipos de relaciones que tú puedes encontrar en un diagrama UML. Por eso lo mantenía como sola. Porque Stage solamente utilizaba las clases, ¿ya? Entonces debería haber generado algún tipo de dependencia de este estilo. Entonces, insisto, esto que estamos viendo acá son las ideas generales de los diagramas. Entonces, hay algunos software que lo implementan distinto, porque esto no es tan rígido como un lenguaje de programación, son simplemente lineamientos para tú poder ordenar tu proceso de desarrollo. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Ok, gracias a ti por la pregunta. Ya, terminé, porque faltan poquitas diapositivas para que terminemos todo el día de hoy. Como les dije, la idea es tratar de darle un poquito más de seguridad al cliente. Entonces existen certificaciones a las cuales tú puedes acudir para asegurarte que tu proceso de desarrollo de software realmente termina en software completos y que de verdad tengan una estabilidad en funcionamiento. ¿Ya? El proceso CMMI, que es uno de los más populares, se generó en los 80 y lo utilizaban varios proyectos militares de Estados Unidos en cuanto a desarrollo de software. Y finalmente esto mutó al el año 2002, ¿cierto? Que se generara un proceso de desarrollo, o sea, una certificación de desarrollo de software, que lo que hace es certificar que todo tu proceso de desarrollo sea ordenado y de verdad genere software maduros, ¿ya? Entonces, el proceso de certificación CMMI tiene 5 niveles de madurez. Es decir, cuando tú pasas por este proceso de certificación, puedes ganarte una nota del 1 al 5, donde la nota 1 es el nivel inicial, es decir, quiere decir que tu proceso de desarrollo es terriblemente desordenado e impredecible y no controlado, hasta el nivel 5, que de verdad siempre están enfocándose en la mejora continua del proceso de desarrollo, ¿ya? Lo que hace este nivel de certificación es calificar cómo es tu proceso de desarrollo de software, ¿ya? Entonces, entre medio tenemos algunos niveles como el nivel 2, que tenemos algún tipo de administración definido, pero los proyectos no son muy capaces de repetir éxitos previos, por ejemplo. En el nivel 3 los proyectos están caracterizados y bien definidos y hay proactividad. En el 4 es administrativo cuantitativamente, es decir, hay procesos medidos, controlados y predecibles. Y en el nivel 5, como le dije recién, hay un proceso de mejora continuo de los procesos, es decir, no solamente tienen un proceso bien definido y controlado, sino que se aseguran de irlo mejorando en el tiempo. ¿Ya? Que es la misma explicación que les acabo de dar acá. Entonces, la idea, por supuesto, es llegar en alguna parte de tu desarrollo, en alguna parte de tu empresa, ¿cierto? A que los software que se van desarrollando sigan procesos que lleguen al nivel 5, ¿ya? Es decir, que no solo sean buenos procesos, sino que a su vez se vayan mejorando en el tiempo la forma en que tú haces procesos de desarrollo de software. Y con esto, chicos, si no me equivoco, terminamos la asignatura. Así que un aplauso para ustedes por aguantarme hasta acá. No sé si hay dudas o consultas hasta este punto de lo que hemos visto ahora mismo o del ramo en general hasta esta altura. Dicen que no hay dudas. Voy a tratar de publicar lo más pronto posible la grabación. ¿Hay alguien con el micrófono abierto? No sé si tiene alguna duda. Soy yo, que quizás como estoy, no me llega el micrófono. ¿Aló? Aló, te escucho muy bajito. A ver ahora. ¿Aló? Ahí sí, cuéntame. Ah, sí, que debe ser como mi PC. En ese Ya, caso, cuéntame. ¿hasta aquí entraría como hasta la parte conceptual? Pero de Sí, esta materia va a entrar, puede que entre una o dos preguntas. claro, podría entrar alguna preguntita por ahí en cuanto a lo conceptual sobre todo.
Ya, porque quiero mis puntitos base, porque los Eso, necesito. eso está muy bien. Voy a tratar de subirle lo más pronto posible esta presentación y voy a tratar de subirla a la página e inmediatamente al canal de YouTube para que en la lista de reproducción, así que para que lo vayan actualizando y vean si está actualizado. Para que Ya. puedan estudiar lo antes posible. ¿Ya, chicos? Eso, si no hay otra pregunta, yo creo que la próxima semana voy a aprovechar la clase del día lunes para hacer consulta. Así que les pido encarecidamente que por favor estudien todo lo que puedan para que de verdad aprovechen la clase del día lunes en resolver sus consultas. Ya. Así que, pero con eso terminamos orientados a objetos. Así que, insisto, espero que les vaya muy bien el certamen. Bueno, vamos a tener oportunidad de hablar el día lunes, yo creo. Así que traten de estudiar, lleguen con dudas el día lunes, ¿ya? Y quedamos hasta acá. Nos vemos. Nos vemos, que estén muy bien, chicos, cuídense, nos vemos el lunes. Chao, Chao. chao. Chao, chao.